Hola, soy Angélica Lenz y me da muchísimo gusto que te encuentres aquí y ahora aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la discapacidad visual y una de las creencias más arraigadas acerca de esta es que las personas afectadas no podemos asistir a una escuela regular, mucho menos realizar estudios superiores y qué decir acerca de tener un empleo digno y bien remunerado. Uno de los objetivos de este espacio es precisamente romper con estos paradigmas y demostrar de que hay otras realidades posibles. Y para eso traigo aquí a un invitado muy especial que es un digno ejemplo de esta otra realidad posible. Para esto traigo a Marco Antonio Bautista, que no solo es licenciado en Psicología Social, sino que además tiene una maestría en Desarrollo Humano. Y no solo eso, sino que además tiene un doctorado en Investigación Psicológica. Desde 1994 hasta la fecha es docente en la prestigiada Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde imparte materias tanto para la licenciatura de Psicología como también para la maestría de Desarrollo Humano. Aparte de las tesis que ha escrito para poder recibir estos grados académicos, es autor también de diversos artículos. Ha también dado clases en otras instituciones y en universidades. Tiene su consulta privada y actualmente colabora en la Fundación CAPIS, donde dan atención a personas con discapacidad intelectual y también brinda apoyo emocional en la Asociación ProSalud a empleados de la empresa Bimbo. Marco, para mí es un gran honor y un gusto que te encuentres el día de hoy aquí conmigo. ¿Cómo te encuentras? Adriana, muchas gracias por la invitación. Me encuentro bien, afortunadamente, muchas gracias. Y nuevamente gracias por invitarme. Al contrario, es un honor y yo creo que va a ser un gusto para todos poderte escuchar. ¿Qué te parece si para comenzar nos platicas quién es Marco Bautista y cómo has vivido la discapacidad tú desde que fuiste niño? Mira, yo soy ciego de nacimiento. Estudié en una escuela de educación especial, lo que ahora se conoce como el Instituto Nacional para la Rehabilitación del Niño Ciego. En esa época no había integración educativa ni inclusión, no formaba parte de lo que después fue un movimiento mucho más fuerte, sobre todo en la década de los 70s. Y saliendo de la primaria, ingresé a una escuela regular, o sea, una escuela, digamos, entre comillas, normal, donde van chavos que ven. Estudié en la escuela secundaria 16. Y a partir de entonces, bueno, pues todos los estudios los he realizado en escuelas regulares. Primero estudié sociología, pero no terminé la carrera. Luego estudié un poco de música. Finalmente psicología y ya lo que tú platicaste, ¿no? La maestría y el doctorado en la Ibero. Mi experiencia ha sido una experiencia, digamos, por una parte, yo diría que sí, de esfuerzo, sin duda, ¿no? De esfuerzo todo el tiempo para incluirte, para ser reconocido, ¿no? Nosotros, las personas con alguna discapacidad, creo que tenemos que hacer un esfuerzo doble para que te consideren, para que reconozcan tu trabajo, más allá de la discapacidad, que no pongan la discapacidad como por delante, sino que lo que pongan por delante sea tu trabajo. En ese sentido, eso siempre es un esfuerzo más allá de lo que hace una gente que no tiene discapacidad, porque tienes que hacer el doble para que no te vean así como, le vamos a emplear o lo vamos a al trabajo por lo que sea, por la discapacidad, sino porque lo que hace lo hace bien. Y obviamente, pues eso implica, insisto, tener más esfuerzo. Esa parte, bueno, es una parte constante de trabajo. La otra parte, yo diría que mi experiencia ha sido una experiencia como una persona común y corriente, con las cosas buenas que he hecho y con unas muy malas que también he hecho. Y que pues soy una persona como
cualquier otra, con muchas cosas que he vivido en mis relaciones de pareja, en las luchas que he emprendido a nivel social, con mis amigos, aparte de la música que ha sido una parte muy importante de mi vida, y la parte profesional, insisto, con algunas cosas, con algunos sinsabores, por ejemplo, el no poder ser investigador, algo que a mí en lo personal me hubiera gustado mucho ser, pero para ser investigador tienes que formar parte como de un claustro de profesores de tiempo completo, lo cual yo no he conseguido, aunque soy maestro de asignatura en la Ibero, no he podido lograr que se me dé tener la plaza definitiva de profesor, lo que me permitiría hacer investigación. También un limitante para ser investigador es el tipo de programas que se utilizan para hacer investigación, que son programas estadísticos, por ejemplo, que son absolutamente visuales y que se necesita apoyo especializado para poder trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuestiones que, al menos en México, son difíciles porque no, lo que hagas aquí en México es esfuerzo personal. No es que alguien te apoye. Por supuesto, yo he tenido el apoyo en las escuelas, en la universidad, siempre el apoyo de mis compañeros, de los profesores, cuando tomé clases, o de colegas que ahora me ayudan cuando tengo que sortear alguna dificultad porque no es accesible la página de la Ibero, ese tipo de cosas. Bueno, eso a nivel individual siempre lo he contado. Siempre he contado con apoyo de mucha gente a mi alrededor, sin duda. Pero no existe un apoyo institucionalizado. Y eso, por supuesto, hace que todo lo que tú logres sea un esfuerzo tuyo, más que un esfuerzo que promueva la sociedad. Pero no quiero dejar esta imagen como de, pobre, no. No, la verdad es que yo disfruto mucho la vida, disfruto lo que hago, me gusta enfrentarme a este tipo de retos y bueno, eso para mí hace la vida algo divertido. Qué padre. Pues ahorita que mencionaste todos estos retos a los que te has enfrentado, sobre todo acerca de la accesibilidad, me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles son los efectos psicosociales de la discapacidad visual. Bueno, yo creo que de entrada yo diría, cada persona es distinta. Así como en la vida cotidiana no podemos pensar que todas las personas enfrentan las situaciones de la misma manera, también ocurre en cuanto a la presencia de la discapacidad visual. Hecha esta aclaración de entrada, yo diría que tendríamos tres grandes grupos. Uno, las personas que no es lo mismo tener una ceguera que tener una baja visión. Es decir, hay que tomar en consideración esa diferencia porque es muy, muy importante. Dentro de la discapacidad visual tenemos estos dos grandes grupos, personas ciegas y personas de baja visión. Y la baja visión es muy heterogénea, ¿no? Es muy, muy heterogénea. No es lo mismo la persona que tiene glaucoma, que la persona que tiene retinosis pigmentaria, que la persona que enfrenta, por ejemplo, una retinopatía diabética. Entonces, cada situación de la baja visión es diferente porque tienen diferentes situaciones visuales que tienen que afrontar. El segundo elemento que hay que tomar en consideración es si la discapacidad visual es adquirida o de nacimiento. Porque los retos también van a ser diferentes y por tanto las experiencias psicosociales van también a ser distintas. Y finalmente, yo diría que el otro elemento a tomar en consideración es la situación social o la situación económica en donde se enfrenta la discapacidad. A mí hay un concepto que me ayuda mucho. Yo no lo veo como... No me gusta enfocar el proceso de ajuste desde el proceso que enfrenta la persona desde lo que generalmente se concibe o se hace, que es desde el modelo de pérdida, del modelo de desarrollado por Kubler-Ross, que tiene que ver con el duelo. Desde el modelo del duelo, creo que no es el modelo más adecuado, porque el duelo siempre se
se plantea solo desde la pérdida, pero no desde el proceso. Entonces, a mí me gusta más un modelo, que es el modelo de ajuste psicológico, que es planteado por ingleses y españoles, en donde se concibe a la pérdida visual como un constante proceso de ajuste que puede abarcar prácticamente toda la vida, ¿no? Y que no siempre necesariamente es doloroso. Tiene una parte sin duda muy dolorosa, muy de duelo, pero también tiene una parte que tiene que ver con procesos de reaprendizaje o de aprendizaje. No entrando ahorita en definir como los procesos diferenciados entre la persona que tiene ceguera y la persona de baja visión, yo diría que en cuanto a la parte que tiene que ver con el tener la discapacidad de nacimiento, tener la discapacidad adquirida, los procesos psicosociales son distintos en cuanto a los retos que va a enfrentar. Para las personas que tienen discapacidad visual de nacimiento, en mi opinión, el reto más importante tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Porque hay una etapa crítica en la infancia, más o menos entre los 1 o 3 años, en donde el desarrollo cognitivo del niño tiene que cumplir ciertas ventanas básicas de desarrollo para que ese desarrollo sea adecuado, para que tenga un desarrollo psicológico, bueno, desde el punto de vista cognitivo adecuado. Eso implica que pueda desarrollar procesos de aprendizaje comunes a los demás niños, a lo mejor con algunas variantes, pero básicamente comunes. Y que después pueda desarrollarse de forma, por así decirlo, normal o regular, y otra vez entre comilladas estas palabras, ¿no? La personalidad del niño, por supuesto, que va a estar influenciada por las características de la discapacidad, más las características de su entorno, lo que va a implicar, bueno, pues el que además, el que pueda tener este proceso de desarrollo de su personalidad y que pueda incluir, como dentro de este proceso de desarrollo de su manera de ser, todos los elementos con los que va a tener que estarse enfrentando toda la vida. Toda la vida va a tener que enfrentar aspectos que se van a relacionar con la discapacidad visual. En ese sentido, yo coincido con la visión que tiene que el proceso de ajuste que te va a tener una vez superadas las etapas más complejas en los primeros años, va a ser un ajuste ocasional, es decir, todo el tiempo estamos ajustándonos a situaciones cotidianas de la cotidianidad que nos enfrenta nuestra discapacidad. Como por ejemplo ir al súper o tener necesidades específicas de llenar un documento o hacer los pagos, dependiendo de si vive solo, si vive en compañía, si tiene una pareja, etcétera, etcétera. La persona que tiene la discapacidad o adquiere la discapacidad en la adultez va a depender mucho en qué momento la adquiere. Pero digamos que el gran reto es la aceptación en general de la discapacidad. Porque la discapacidad aparece en un contexto en donde la persona no estaba preparada para ello. O sea, se veía como una persona X, ¿no? Normal, ¿no? Ve, camina, oye, piensa como la generalidad de las personas. O así cree que vive, ¿no? Y de pronto aparece una discapacidad que lo manda como a un mundo en donde no se veía antes. Claro, esto va a depender de qué grado fue la pérdida, va a depender, insisto, de la edad, de cómo evoluciona esa pérdida, si esa pérdida va a ir evolucionando lentamente o va a evolucionar muy rápidamente, depende de todas esas situaciones, van a ser los retos. Pero en general tiene que ver con entrar a un mundo, aparentemente se pasa, por así decirlo, y otra vez entre comillas, al llamado mundo de la anormalidad. Es decir, se es diferente. Ya no se realizan las cosas de la misma forma. Y eso es un proceso psicoemocional que la persona tiene que enfrentar para poder superar los retos que eso implica, para poder retomar su vida con la mayor, en mi opinión, con la mayor grado de independencia
dentro de su universo posible. Esto, ¿por qué para mí es tan importante la independencia? Porque esto, en mi opinión, permite que la persona pueda recuperar su autoestima, la libertad de acción y también la manera como se relaciona con los demás. En mi opinión, a mayor dependencia de los otros, esto va a trastocar la dependencia, va a trastocar la manera como se relaciona con los demás, va a influir en su autoestima y, por supuesto, va a limitar mucho su capacidad de accionar para sí mismo y para los demás. Entonces, todo esto va a impactar. Y en todo ello, en ambas situaciones, tanto para la pérdida en la infancia o la pérdida en la adultez o en el transcurso del ciclo de la vida, el contexto social, por supuesto, va a influir. No es lo mismo tener una discapacidad en México que en Estados Unidos o que en España o que en Europa. Incluso hay países en América Latina como Argentina, como Brasil, Colombia, en donde el enfoque de la discapacidad o el apoyo a las personas con discapacidad visual es mejor. En México tenemos una situación de mucho abandono, yo diría, en las políticas públicas e incluso en las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Yo noto cada vez más un empobrecimiento del enfoque de rehabilitación y de educación de las personas con discapacidad. Ese es el contexto general en el que la discapacidad se da, en mi opinión, por supuesto. No sé si fui claro, si fui muy redundante. No, me encantó. Fíjate que se me hizo muy, muy valiosa esa diferencia que haces entre el tener la ceguera desde el nacimiento a adquirirla posteriormente y la diferencia entre visión baja y ceguera. O sea, todos esos son grupos distintos, se vive de otra manera, se vive los efectos y las consecuencias y son totalmente distintas. Entonces me hizo muy, muy importante que hicieras esta aclaración y esta diferenciación. Y en cuanto a la situación en México, tú que, o sea, ya externaste de que estamos atrasados en cuanto a algunos países. Yo también luego hago hincapié, incluso países como bien mencionaste, Argentina, sé que Chile y Uruguay también, por ejemplo, tienen ya el bastón verde para diferenciar la visión baja de la ceguera desde hace muchos años. Aquí en México eso todavía no se ha difundido. Entonces sí hay muchos aspectos en los que nos falta. ¿Tú qué recomendarías para que hubiera una mayor integración, inclusión y mejores posibilidades para las personas con discapacidad visual en nuestro país? ¿Tú qué recomendarías o qué hace falta? Yo creo que de entrada tenemos que, las personas que tenemos discapacidad visual, ceguera y baja visión, tenemos que ser capaces de empujar de forma común políticas públicas encaminadas a visibilizar la situación y a generar realmente líneas educativas y rehabilitación que permitan, para empezar, mejores formas de rehabilitación y educación. Yo diría, bueno, podríamos decir, bueno, a ver, podemos decir qué falta a nivel público. Te puedo decir, a nivel público falta una redefinición de lo que es la inclusión educativa para niños, un ajuste de las instituciones que dan educación a niños de ciegos y de baja visión para que realmente se conviertan en promotores de la inclusión educativa y o en educadores de chicos que se puedan concluir los estudios de una forma adecuada, con un nivel educativo adecuado, de acuerdo a sus condiciones, porque también tenemos niños que tienen discapacidad intelectual y discapacidad visual, y entonces obviamente esto dificulta, eso hace, no dificultar, yo más bien cambiaré el término,
complejiza los procesos educativos, pero todo eso tendría que replantearse a través de una discusión, una mejora, una transformación de los procesos educativos en este tipo de instituciones y en la inclusión educativa que concibe la Secretaría de Educación. A nivel, a nivel general, yo diría que hace falta también, y ahí sí no tengo claro que sea público, porque tendría, gubernamental, porque podríamos caer en esta parte de lo que a veces ha sido como la burocratización y demás, pero yo tampoco creo que a nivel de las iniciativas de apoyo privado, de las fundaciones existentes, exista una real comprensión de la problemática que tienen las personas que pierden la visión en la edad adulta. Y por tanto no hay una rehabilitación integral. Y cuando hablamos de una rehabilitación, cuando hablamos de una rehabilitación, implica considerar diferentes tipos de rehabilitación. Lo que sería la educación visual para personas de baja visión, cuyo remanente visual es lo suficientemente bueno, que solo requieran una instrucción, una rehabilitación parcial, por así llamarla, en donde las personas de baja visión que tienen otros requerimientos, como tú misma dices, el uso del bastón verde, ciertas estrategias para utilizar en la vida cotidiana, a lo mejor no el aprendizaje del sistema braille, pero sí el uso de ciertos programas informáticos, etcétera, que requieran una rehabilitación intermedia o parcial, y luego una rehabilitación integral en donde las personas de baja visión profunda y personas ciegas sí adquieren las habilidades que se necesitan. Se requieren, por supuesto, instituciones que tengan la infraestructura y el personal adecuado, maestros especialistas, trabajadores sociales, psicólogos que den el apoyo. Hoy hay instituciones que te dan parte de eso, pero por ejemplo no tienen psicólogos o ya están prescindiendo de los psicólogos. Hay instituciones de la IAP que ni siquiera tienen el personal básico de profesión, de maestras especialistas que den esto para personas adultas. Y recordemos que la cantidad de personas con discapacidad visual de nacimiento es proporcionalmente mucho menor que la de personas adquiridas. Entre otras cosas porque tenemos un problema de salud muy severo en México por el aumento de personas diabéticas. La diabetes es una de las principales causas de discapacidad visual y tenemos mucha población, una población, el segundo país de personas diabéticas en el mundo. Entonces, tenemos un problema severo en esta situación. No, en mi opinión, por supuesto, no existen instituciones que den atención adecuada a nivel adulto cuando han perdido la visión. Entonces, se requieren ese tipo de cosas. También se requiere, por supuesto, toda una campaña a nivel tanto educativo como laboral. Nosotros pensaríamos que a estas alturas del camino la inclusión educativa debería ser algo mucho más sencillo, que las escuelas deberían de aceptar sin dificultad y tener las herramientas para incluir a chicos con discapacidad visual. Y no es cierto. No es cierto. Todavía encontramos muchas resistencias de las escuelas a incluir a los chavos. Todavía sigue recayendo el proceso inclusivo, educativo de inclusión, sigue recayendo en los papás y en los niños, y no en la escuela ni en las instituciones. Todavía tenemos problemas, por supuesto, si lo tenemos a nivel primario, imagínate a nivel profesional, ¿no? Muchas dificultades. Todavía existen universidades en el país que no aceptan a chicos con discapacidad visual. Entonces, y tenemos un problema severo en la UNAM. La UNAM, en donde aparentemente debiera existir un proyecto de inclusión y tienen tienen instancias que trabajan sobre la inclusión en la universidad, todavía la UNAM tiene un examen inequitativo. Un examen inequitativo es cuando una persona con discapacidad visual llega a hacer su examen para entrar a la prepa o a la universidad y lo tiene que hacer, se lo tienen que leer. Eso no es equitativo. Aunque la persona estuviera súper preparada para leer el examen, que muchas veces ni siquiera eso es, porque no les saben leer las operaciones aritméticas o matemáticas o las fórmulas de química que vienen en el examen, ni siquiera eso es, pues eso tienen.
Pero aunque lo tuvieran, aunque la persona se lo pudiera leer, no es lo mismo hacer un examen oral, porque estás compitiendo con personas que lo están haciendo escrito. Si todos lo hicieran oral, sería parejo. Entonces, no hay equidad en una universidad que se dice promover la inclusión. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos en la realidad. Y a nivel laboral, pues ya no digamos, ¿no? O sea, laboralmente, los puestos de trabajo que tienen las personas con discapacidad visual, en primer lugar, no son los mismos que para otras discapacidades. Y en segundo lugar, están preparados estos puestos de trabajo para personas que tienen un nivel básico educativo. Entonces, si tú tienes un nivel más alto de educación, pues no hay manera. Te voy a contar nada más para no alargarme demasiado. Hace 4 años, una cosa así, había la posibilidad de dar clases, estaban solicitando para dar clases de psicopatología en, no me acuerdo si era la Universidad del Tepeyac, una universidad de este tipo. Y entonces me dijeron que estaba interesado. Yo dije, sí, mandé mi currículum, me contactaron, el correo, hablé con la persona que se encargaba del reclutamiento, me dijo, pues ya tenía yo la cita, se vente con tiempo porque seguramente vas a pasar con la directora para que te contrate, tal, o sea, ya casi estaba dentro, ¿no? Teóricamente. Me dice, nada más te vamos a aplicar unos exámenes, y entonces cuando oí eso dije, más pequeño problema. Los exámenes, bueno, van a ser, dime qué tipo de exámenes para que yo lleve una persona que me apoye porque soy una persona ciega. Y entonces ahí ya fue cuando ya no se pudo, porque decía, no, pues es que uno de esos exámenes es acerca del dibujo humano, ¿no? Estas pruebas de tipo proyectivo, que son dibujos, que hay que dibujar, ¿no? Y ya, por eso no me contrataron. Entonces dices, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿No? Entonces, este tipo de circunstancias te hablan de que no existe equidad, no existe un programa de inclusión laboral real. Lo que se hace sigue siendo todavía un poco en la idea de vamos a darle chance, pobrecitos tan discapacitados, vamos a conseguirles chamba. Eso no es un proyecto laboral de inclusión. Bueno, creo que me extendí un poco. No, me parece perfecto, me parece muy, muy bien. Ha sido muy claro lo que has presentado. Y tú también tienes experiencia trabajando en centros de rehabilitación. ¿Qué me puedes decir de esto? Porque, bueno, yo he sido voluntaria en la Asociación para Evitar la Ceguera, que es el Hospital de la Ceguera en Coyoacán, por más de 3 años. Y ahí reciben a muchos, muchos pacientes del interior de la República. Y para mí ha sido muy, muy complicado porque luego no puedo canalizarlos a ningún centro de rehabilitación porque no hay en las localidades donde viven. ¿Qué nos puedes platicar tú acerca de esto? De la cuestión, como mencionaste bien hace un rato, la importancia de la rehabilitación y en este caso de los centros de atención a personas con discapacidad visual a lo largo y ancho del país. La impresión que tengo es que teníamos dos tipos de intervención, ¿no? La pública, que generalmente la hacen el DIF, o el equivalente a los diferentes DIFs estatales y nacionales. En algunos de ellos existen algunas personas contratadas que pueden dar este tipo de rehabilitación. Y la otra, la parte que hacen las iniciativas, la asistencia privada, generalmente son IAPs, instituciones de asistencia privada, que también dan esto. También hay algunas asociaciones civiles, ¿no? En cuanto a la parte gubernamental, la impresión que yo tengo es que además de que es escasa, porque no hay suficientes, digamos, todos los DIFs deberían de contar con personas capacitadas para hacerlo, tener las instalaciones necesarias para hacerlo, en realidad muy pocas lo tienen, no están lo suficientemente bien preparados y solamente se ciñen a ciertas actividades como es el aprendizaje del braille y medio el uso del bastón, pensando que la rehabilitación es eso, cuando por supuesto que no es así. El proceso de rehabilitación es un proceso integral, porque la persona no solo tiene que aprender a leer y escribir, y no solamente va a necesitar el braille, en algunos casos ni siquiera necesitan el braille, o el braille no va a ser fácilmente adquirido, porque una persona diabética probablemente ya no tenga posibilidad de escribir en braille.
o de leerlo. Entonces, habría que recurrir a otros elementos como el uso de los teléfonos, el uso de las computadoras, etcétera. Y porque además la rehabilitación debe de incluir las actividades de la vida diaria, porque si no, el peso de la vida de la persona va a recaer en las personas que estén a su alrededor, generando una serie de conflictos y de problemáticas familiares que se pueden evitar si la persona y la familia tienen una buena orientación. Bueno, pero todo esto no se da. Y luego tenemos las IAPs, bueno, vamos a pensar en IAPs o asociaciones civiles de personas que se dedican a eso. Ahí dependerá mucho del lugar, hay lugares en donde no hay, me parece que en algunas ciudades como Monterrey, creo que en Jalapa, me parece que en Oaxaca, tenemos algunas asociaciones en Torreón, pero son pocas ciudades donde se tiene ese tipo de lugar de intervención y por supuesto si vienen de otras regiones, pues va a ser muy difícil porque ¿cómo se van a desplazar, no? Si tienen que desplazar muchas horas o se van a cambiar de ciudad a vivir o... Eso a veces lo hacen los papás cuando tienen niños con discapacidad visual, pero en adultos es prácticamente imposible que lo hagan. Entonces, habría que buscar un mecanismo que hiciera que se pueda extender. Yo creo que si los centros de salud o el DIF, las locales tendrían que asumir parte de ese proceso teniendo una buena capacitación. Pero, bueno, la Ciudad de México es la vergüenza, ¿no? No tenemos, yo al menos conozco 3 o 4 instituciones que atienden a personas con discapacidad visual en el adulto. Y de esas 3, yo diría que todas tienen grandes deficiencias. Unas porque no tienen el personal completo, otras porque no tienen todas las actividades que se requieren, otras porque no distinguen entre ciegos y personas de baja visión. Entonces se pretende dar la misma tipo de educación o rehabilitación a personas ciegas y de baja visión cuando es absolutamente absurdo. No tiene ningún caso que una persona que tiene baja visión aprenda braille si no lo requiere. No tiene caso que una persona de baja visión entre en proceso de rehabilitación integral cuando no lo va a requerir, cuando lo único que se requeriría es unas 8 o 10 sesiones básicas de capacitación. Entonces, como vemos, no tenemos una instancias, instituciones que sean adecuadas en este momento en el país. Y eso es muy delicado, porque a mí me pasa algo muy parecido. Y cuando llega una persona conmigo y me sé de alguien que se acaba de quedar ciego o que tiene un problema visual, y me preguntan, ¿a dónde lo mandas? No sé. De baja visión tengo cierta idea, sé que los hospitales, como tú dices, el Hospital de la Ceguera, el Conde de Valenciana, más o menos tienen apoyo para servicio de baja visión y podría entrar ahí. Pero personas que tengan baja visión profunda y ceguera, no tengo idea. No sería yo capaz de recomendar en este momento ninguna institución. La verdad es que es muy triste, Marco, escucharte así como lo relatas, que es la cruda realidad, es como la radiografía de lo que está pasando ahora en nuestro país, en las circunstancias que estamos, porque como bien mencionas, la discapacidad visual va en aumento y eso es, como dijiste, por la diabetes, la retinopatía diabética, que está en un aumento muy importante, pero además también por la edad avanzada, cada vez vivimos más y entonces enfermedades como degeneración macular y tantas otras pues también van en aumento. También está la falta de atención, de que la gente acuda a revisiones médicas y enfermedades silenciosas como el glaucoma, pues empiezan a ver ahí sus efectos. O sea, hay tanto y el saber que este número va en incremento, pero que hace falta tantos servicios y tanta sensibilización y tanta apertura en todos los, como dices, en el ámbito escolar, en el laboral, pues la verdad es que sí se ve difícil el panorama y sin embargo, pues siempre está algunas
podemos tener como un aliento, poder tener la esperanza, sobre todo al conocer a personas como tú, que a pesar de estas dificultades, pues has salido adelante, que tienes tus estudios muy altos, que muy pocas personas llegan hasta el nivel de doctorado, que tienes un empleo, que eres eficiente, que eres productivo, que puedes realizar muchas cosas y que además ayudas también a otras personas. O sea, no solo es para ti, sino que tú también haces mucho por otros. Entonces, yo creo que gracias a personas como tú podemos mantener la esperanza de que sí se puede, que hay otras realidades posibles. Como mencionaste al inicio, es un esfuerzo doble el que se tiene que realizar, pero sí, sí se puede y tú eres un digno ejemplo de esto. Entonces, pues yo te lo agradezco mucho. Yo espero que esto también quede como un aliciente para otras personas, como un gran incentivo, algo que motive también a otros a que a pesar de que se estén viendo actualmente en una situación tan compleja, ya sea por ceguera de nacimiento, los padres son los que están luego desesperanzados y no ven un futuro para sus hijos. Si saben de personas como tú, yo creo que eso es algo muy, muy valioso. O personas con discapacidad adquirida, pues también es información muy valiosa. Entonces, pues yo te agradezco mucho. No sé si quisieras cerrar con alguna cosa, que quisieras comentarnos algo adicional o algo que nos quieras compartir. Sí, yo quisiera agregar un par de cosas. La primera es, te decía yo que como que hablé un poco de lo que yo veo a nivel general, parece como un poco feo el clima, el ambiente, ¿no? Lo que está a nuestro alrededor. Pero creo que también depende mucho de nosotros. Creo que las personas con discapacidad visual en México hemos tenido muchas dificultades para unirnos, para empujar proyectos comunes. Generalmente se enrolan en torno a proyectos políticos de partidos o se enrolan en torno a proyectos personales de beneficio de unos cuantos. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que si no empujamos juntos, de que si no luchamos juntos, esto va a ser cada vez más complicado, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? Eso me parece que es algo que tendríamos que tener en consideración. Finalmente, pues lo que hay es también un poco consecuencia de que nosotros hemos dejado de hacer, que solo hemos empujado por nuestros propios beneficios o por beneficios partidarios, que yo creo que pues, independientemente de las acciones políticas que cada quien pueda tener, creo que debería de haber una agenda común que deberíamos empujar. Segundo, yo creo que, sí, creo que la visión que vi parece como muy desesperanzadora. Yo veo muchos compañeros que luchan, que personas como tú que salen adelante, que son un ejemplo, que muestran que se pueden hacer cosas, compañeros que en sus diferentes carreras también lo van haciendo, y que siguen viviendo y que son felices y que luchan todos los días. Yo creo que lo que quiero decir con esta parte final es, no esperemos a que nos den, luchemos por lo que necesitamos y aprendamos a ser felices. Creo que si no somos felices y no nos sentimos realizados, pues es muy aburrida la vida y muy fea, ¿no? Entonces hay que disfrutarla y ser felices y además seguir empujando para que las cosas cada vez sean mejor. Sí, sin duda. Qué padre que cierras así, Marco, porque sí es un hecho. Testimonios hay muchos de personas que han salido adelante y que tienen una vida plena y que, como dices, son felices y que pueden, ahora sí que enseñarles a todos de que podemos divertirnos, que podemos hacer muchísimas cosas y que podemos tener una vida normal. Y Así es. sí, yo también lucho mucho eso, lo que dices que debemos de trabajar en conjunto. Esa frase de que la unión hace la fuerza, a lo mejor es como un cliché, ya suena como una frase como muy preestablecida, pero es una realidad. Ahora sí que sí necesitamos trabajar juntos por un bien común, ¿no? Por una meta en común para el bienestar de todos nosotros.
Así es, creo que lo podemos hacer y creo que es importante hacer, no olvidar. Pues muchísimas gracias, Marco. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros. Agradezco mucho, mucho todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has enseñado, lo que nos has informado. Y pues no me queda más que agradecerte tu tiempo y tu disposición por estar hoy con nosotros. Pues no, para mí ha sido un placer, Adriana. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Estoy a sus órdenes. Gracias, Marco. Y si a aquellos que nos escuchan, si les ha gustado esta entrevista, si consideran que la información es valiosa, no olviden darle like a este video e inscribirse. Les invito a que se inscriban a este canal que se llama Envista Insights, donde van a poder obtener mucha más información muy padre, muy valiosa. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.